Esta noche en el sur de la frontera, autoridades incorporan 16 categorías para residentes permanentes. Honduras se prepara para un incremento de deportados ante endurecimiento migratorio de Estados Unidos. En Honduras impulsan una ley para la búsqueda de personas desaparecidas. Y descubra cómo el fútbol se ha convertido en el puente afectivo y económico que une a miles de familias migrantes de nuestra región con los Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y vamos a hablar sobre migración. Comenzamos hablando sobre una nueva actualización que incorpora clasificaciones migratorias para inversionistas, patrocinadores corporativos y sus familiares. Estados Unidos abre una nueva e importante puerta para quienes buscan la residencia legal permanente, pero esta vez el factor económico será clave. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha sacudido el panorama migratorio al anunciar la incorporación de 16 nuevas categorías dentro de su exclusivo programa conocido como Gold Card. ¿Cuál es el objetivo de esta ampliación? Atraer el capital extranjero. Esta nueva medida busca facilitar el camino hacia la famosa tarjeta verde a todos aquellos que realicen contribuciones financieras directas al Departamento de Comercio de la Nación norteamericana. Un punto muy importante que destacan las autoridades federales es el impacto familiar de la medida. Los beneficios no serán exclusivos para el inversionista, sino que se extenderán directamente a sus cónyuges y a sus hijos. Pero atención, porque los montos fijados para la Casa Blanca para acceder a este selecto programa son millonarios. Si un extranjero decide aplicar por su propia cuenta de forma individual, tendrá que realizar un aporte de $1 millón. Ahora bien, si el trámite lo realiza una empresa en representación de ese trabajador migrante, el monto de la donación se duplica, alcanzando los $2 millones. A pesar de las exorbitantes cifras, las autoridades migratorias advierten que tener el dinero no asegura el éxito del trámite. El gobierno estadounidense mantendrá una lupa rigurosa sobre cada expediente. Todos los aspirantes deberán superar estrictos controles de seguridad, revisión exhaustivas de antecedentes y cumplir al pie de la letra con los requisitos que exige la ley. Quienes logren pasar este exigente filtro serán ingresados de inmediato al sistema federal bajo el estatus de residente permanente legal, autorizado para trabajar, una vía rápida, costosa y muy selectiva que define el acceso al sueño americano. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y el gobierno estadounidense creó una unidad para revisar miles de expedientes de residentes permanentes, lo que genera incertidumbre entre migrantes con Green Card y quienes buscan obtenerla, especialmente por la nueva exigencia de esperar el trámite fuera del país. La Green Card o tarjeta de residencia permanente es el documento que le da a un extranjero el derecho legal a vivir y trabajar de forma indefinida en Estados Unidos, y solicitar la ciudadanía es el sueño de millones de migrantes que buscan estabilidad para ellos y sus familias. En primer lugar, es importante indicar que la residencia o Green Card, como se le conoce allá, es una regularización de la condición del estatus de inmigrante de los guatemaltecos y guatemaltecas, en este caso particular, que se obtiene de diferentes vías, ya sea porque tiene una cantidad de años determinada de vivir en Estados Unidos, porque ha trabajado durante un tiempo determinado, porque ha sido responsable con el pago de los impuestos, porque ha demostrado un comportamiento respetuoso de la normativa en Estados Unidos, o porque es un familiar de un inmigrante que también lo requirió. Y en los últimos años se incrementaron las residencias obtenidas luego de los beneficios de algún alivio migratorio, como se le conoce a las políticas migratorias en Estados Unidos, que privilegian o atienden prioritariamente a, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia, a niños, niñas y adolescentes no acompañados, a personas que demuestran que su vida corre riesgo en el país. Entonces hay una diversidad de formas de obtenerla, pero ahora, recientemente, particularmente el 21 de mayo, surge un memorándum a través de
del Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, que de alguna manera puso nuevamente en el tapete este tema tan importante para los inmigrantes en Estados Unidos. Ahora el gobierno de Estados Unidos creó una unidad especial para revisar a fondo miles de expedientes de residentes permanentes. Eso significa más trámites, más tiempo de espera y más riesgo de revocación si encuentran inconsistencias. Bueno, sí, efectivamente, tal como lo establece el memorándum número PM 602-0199, se crea la Dirección de Detección de Fraude y de Seguridad Nacional. Lo que se pretende en este caso es poner mayor énfasis en algún tipo de solicitudes de residencia, particularmente aquellas residencias que están gestionando personas que entraron al país con el visado B1, B2, que es de turismo, y que por diversas razones decidieron quedarse en Estados Unidos más allá de los 6 meses permitidos en la admisión. Cuando uno ingresa a Estados Unidos le sellan bueno, ahora ya no sellan, pero sí le dan taxativamente 6 meses para poder estar ahí. Uno de los cambios más duros es para ciertos solicitantes que ahora deberán salir de Estados Unidos y esperar la aprobación desde su país de origen. Esto alarga el proceso por meses o años, pero debe tomar en cuenta qué caso aplica en esta nueva medida. Por un lado, esta normativa indica que estos solicitantes de residencia que demuestren todos los elementos y criterios necesarios para ser beneficiados, tienen que volver al país a darle seguimiento a la gestión. Esa es la única de las excepciones en donde aplica, digamos, para este tipo de solicitudes. Pero también tiene otros elementos, y esta dirección precisamente lo que busca es, de las residencias ya emitidas, profundizar en aquellas que no hayan tenido argumentos sólidos o que hayan recurrido al fraude para justificar su residencia. Es decir, el tema que creo yo vale la pena destacar en este caso es que las personas que tienen residencia en Estados Unidos aún son sujetas de deportación. La residencia no garantiza la no deportación, y en este caso es un criterio que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado y que esta oficina específica va a implementar con el objeto de hacer una revisión más profunda de aquellas personas que con residencia han tenido algún ilícito en los Estados Unidos, han quebrantado alguna ley de tránsito, que han tenido denuncias por violencia y han tenido algún tipo de dificultad, y eso queda en los archivos. Estas personas realmente están en una situación de probable riesgo, ¿verdad?, ante estas nuevas disposiciones. Organizaciones piden a los migrantes no tomar decisiones sin asesoría legal. Revise su expediente, mantenga su información al día y consulte con un experto dependiendo del estatus migratorio. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Buenas noches, qué gusto saludarte. Un gusto poderlos saludar, compañeros de la red de noticias Albavisión. Es momento de actualizarles de todos los pormenores de lo que está sucediendo acá en los Estados Unidos en torno al tema migratorio. Y es que es importante referirnos que en los próximos días el gobierno de los Estados Unidos recibirá una fuerte cantidad millonaria para poder reforzar las medidas de seguridad y también las acciones en materia migratoria acá en este país. Una situación que ha generado mucha incertidumbre para la comunidad indocumentada. Lamentablemente nosotros solamente tenemos una cortina de humo. La realidad sigue. El sistema de migración sigue trabajando en un orden que ellos traen, por supuesto que traen agenda. Sin embargo, pues sí, ya no es mucha noticia, ya dejó de ser el boom del momento, pero sin embargo hemos visto precisamente hoy, sabemos que aquí cerca del downtown de Los Ángeles hubieron algunas redadas en vías de metro, lo cual nos preocupa porque hemos dejado de hablar del tema, pero el tema sigue estando vigente. Los protocolos que tenemos cuando estamos trabajando en una casa es tener las puertas cerradas, ¿verdad?, con llave, y estar alerta. Siempre tenemos una persona en las partes de afuera que nos esté controlando por si hubiera agentes afuera, ¿verdad?
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha lanzado un programa inédito que busca que los extranjeros indocumentados regresen a sus países de origen, ofreciendo incentivos económicos y garantías de seguridad. Un giro histórico en la política migratoria de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva oportunidad para los extranjeros en condición irregular que deseen regresar voluntariamente a sus países, un plan que incluye pasaje gratuito, la condonación de multas y un bono económico de $2.600, todo gestionado desde el teléfono celular a través de la aplicación móvil CBP Home. Para acceder a este beneficio, las autoridades han establecido un proceso de 4 pasos. El primero garantiza que los solicitantes que no tengan antecedentes criminales no serán prioridad para detención o deportación por parte del ICE. Una vez enviada la solicitud y aprobada la verificación de seguridad, el estatus de captura queda temporalmente suspendido. Paso 2. Apoyo económico y logístico. El segundo beneficio es soporte financiero. Quienes opten por la autodeportación recibirán el viaje sin costo alguno y el incentivo de $2.600 para facilitar su reinserción. Además, la aplicación permite planificar la salida de forma ordenada, otorgando tiempo para cerrar ciclos laborales, escolares o personales. Como tercer punto, el gobierno estadounidense permite un retorno digno. Los migrantes elegibles podrán viajar como pasajeros regulares, libres de arrestos, esposas o restricciones, eliminando el miedo al proceso de expulsión tradicional. El cuarto paso asegura la condonación total de multas civiles pendientes por presencia legal o por haber incumplido órdenes de salida previas. Para participar en este programa y recibir los beneficios, los interesados deben de registrar obligatoriamente su intención de salida voluntaria únicamente a través de la aplicación oficial CBP Home. Este es un informe de Herbert Vázquez. Los legisladores europeos dieron el miércoles su visto bueno definitivo a unas normas migratorias más estrictas. El texto permite en particular que los países abran centros de retorno fuera de las fronteras de la Unión Europea, a los que podría enviarse a los migrantes sin derecho a permanecer en el bloque. Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania, Países Bajos y otros ya han estado explorando posibilidades para establecer estos centros. La aprobación de la propuesta, que recibió 418 votos a favor y 218 en contra, fue celebrada con vítores por parlamentarios de derecha y extrema derecha y con gritos de vergüenza por parte de la izquierda de la Asamblea, lo que refleja las profundas divisiones en torno a un texto duramente criticado por organizaciones de derechos humanos. Los defensores sostienen que los centros de retorno, que funcionarían como destino final o como centros de tránsito para expulsados, podrían facilitar las repatriaciones y actuar como elemento disuasorio para potenciales migrantes irregulares. Pero sus críticos cuestionan su eficacia, señalando los obstáculos que han enfrentado proyectos similares, y los comparan con agujeros negros legales que podrían dejar a los migrantes atrapados en un limbo con escasa supervisión. Las nuevas medidas también establecen la estricta obligación para los migrantes sujetos a expulsión de abandonar el territorio y cooperar con las autoridades para ello. Quienes no lo hagan o quienes representen un riesgo para la seguridad o se considere que podrían darse a la fuga, podrán ser detenidos hasta 2 años. Para entrar en vigor, la ley necesita ahora el visto bueno formal de los Estados miembros, que ya la respaldaron provisionalmente. El Mundial 2026 también está generando ganancias a ciertos sectores. Uno de estos son las personas que comercializan productos deportivos. Conocimos la historia de un empresario acá en Los Ángeles. Esto del Mundial nos ha servido bastante con lo de Panini, porque la gente colecciona siempre su álbum y colecciona siempre su estampita. Entonces esto trae muchos clientes que vienen a comprar los stickers, pero al mismo tiempo vienen a llevarse una camiseta. Entonces lo de las personas que coleccionan el álbum también nos sirve mucho para que podamos vender un poquito más. ¿Los balones también o qué onda? La que más se vende es con los colores oficiales. También tenemos de estas chiquititas que son para los bebés y de colección también, pero la número 5 es la que más gente se lleva. La afición, ¿qué camisas se están llevando más hoy en día? Pues siempre la de local, Estados Unidos siempre es la que más se vende, y Estados Unidos, lógicamente Portugal, que es el último mundial de Ronaldo, y Argentina. Bien, todavía me faltan como unas 3, 4 por equipos, todavía me falta un poco.
¿Cómo haces para cambiar aquellas imágenes que ya están repetidas? Básicamente los reunimos en lugares así como tiendas de fútbol y otra gente llega y ahí cambiamos las tarjetas los dos. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cuál es tu equipo favorito? El Brasil. Siempre me ha encantado el equipo de Brasil. Y descubra cómo el fútbol se ha convertido en el puente afectivo y económico que une a miles de familias migrantes de nuestra región con los Estados Unidos. La escena se repite en miles de hogares latinoamericanos cada vez que rueda el balón en la máxima cita mundialista. Estados Unidos anota un gol y de inmediato el grito de júbilo estalla en las salas familiares de El Salvador, Guatemala, Honduras o México. Para muchos observadores internacionales, esto podría parecer un fenómeno extraño porque un centroamericano habría de abrazar una victoria estadounidense como propia. En América Latina hay personas que se alegran cuando Estados Unidos gana un partido. Algunos incluso se sorprenden cuando escuchan a una familia salvadoreña celebrar un gol estadounidense. Pero cuando uno analiza la realidad migratoria, la respuesta es bastante sencilla. Para millones de latinoamericanos, Estados Unidos no es un país lejano. Es el lugar donde vive un hijo, una hija, un hermano, una madre o un nieto. Cuando Estados Unidos anota un gol, muchas familias sienten que también están anotando a alguien de su propia casa. La respuesta no se limita a la pasión por el fútbol. Está profundamente arraigada en la historia viviente de millones de familias migrantes, donde el deporte convierte el reflejo de una realidad transnacional. Un partido del Mundial debemos entender que no solo estamos viendo fútbol, estamos viendo historias humanas. Estamos viendo a hijos de migrantes representando a una gran nación. Estamos viendo a familias conectadas entre dos países. Estamos viendo el resultado de décadas de movilidad humana. Y quizás la frase que mejor resume todo esto es la siguiente: las fronteras dividen territorios, pero no pueden dividir a las familias. Por eso cuando Estados Unidos gana un partido, para millones de latinoamericanos no gana solamente una selección, gana también una parte de su historia, una parte de su familia y una parte de sus sueños. Y es que la migración ha construido un puente sólido e inquebrantable entre ambas naciones. Para millones de personas, el país norteamericano no es un territorio lejano, es el lugar donde habitan sus hijos, hermanos, padres. En el caso de El Salvador, este lazo es vital. El esfuerzo de quienes migraron sostienen economías enteras a través de remesas que levantan hogares, financian estudios y abren pequeños negocios, transformando comunidades por completo. Millones de salvadoreños y sus descendientes viven en Estados Unidos. Las remesas que envían sostienen a miles de hogares y representan una parte importante de nuestra economía. Por eso la relación entre ambos países no puede entenderse únicamente desde la política, hay que entenderla desde las familias. Y el fútbol refleja perfectamente esa realidad. La selección de fútbol estadounidense que vemos hoy en el Mundial es una selección construida por la migración. Hay jugadores hijos de mexicanos, de jamaiquinos, de africanos, de europeos y familias llegadas de distintas partes del mundo. La propia selección estadounidense cuenta hoy una historia en la cancha. Un plantel repleto de hijos de inmigrantes y jóvenes de doble nacionalidad que crecieron entre dos culturas, más allá de los complejos debates migratorios en las altas esferas. Los efectos de la gente demuestran ser más fuerte. Un gol es la final del día. Un puente invisible que conecta a El Salvador con Los Ángeles, Houston y Nueva York. Porque cuando esa selección anota, millones sonríen en casa sabiendo que
en una cancha lejana, también está ganando una parte de su propia familia. Este es un informe de Herbert Vázquez. Feria Cultural Guatemalteca en su cuarta edición se llevó a cabo acá en el sur de California. Miles de personas procedentes del país centroamericano pudieron disfrutar de principio a fin de esta actividad. Nosotros ahí estuvimos. Este año traemos una exhibición de barriletes del área de Zumpango y también de San Juan Zacatepeques. También tenemos la escultura de la moneda de A25, ahí en Guatemala más conocida como la famosa Choca. El escultor Raúl Monterroso, pues el que hizo la pirámide hace 2 años, hoy nos vino a traer otra escultura. Gracias a Dios que año con año venimos a exponer nuestros productos que traemos desde nuestra bella Guatemala, que cada día pues las mujeres y los hombres luchan para un sustento diario. Nos encargamos de traer la comida, la gastronomía para acá. Traemos todos, los trabajadores son de Guatemala, de Santa Rosa, de Escuintla, de Patulul, de Suchitepeques, y traemos lo mejor de nosotros, poner un granito de arena para que pruebe la comida rica de nosotros de Guatemala. Estamos presentes en la Feria Cultural Guatemalteca exaltando la cultura de nuestro país. Ya ve que somos un país multicultural, multibilingüe, multiétnico, entonces todo lo que usted puede ver aquí alrededor es pura cultura y eso es lo que traemos como antojitos Patulul. Entonces, ¿qué es lo que más buscamos? Sentirnos como que estamos en Guatemala. Entonces, por eso es que marimbas, por eso es que la comida, las garnachas, el pan, tamalitos, porque todo el mundo lo que quiere es sentirse como que está en Guatemala y esto es como que estuvieras en Guatemala. Bueno, es parte de la información que les teníamos, por supuesto se las estaremos actualizando, estas y otras más de lo que está sucediendo en torno a la situación migratoria acá en los Estados Unidos. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó para la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tu material. Buenas noches. Vamos a la primera pausa comercial, ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Saludamos a Ivana Paola Herrán, es la referente regional Mesoamérica de Movilidad Humana de la organización Ayuda en Acción. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Flox, por la invitación, es un gusto estar acá. ¿Qué es la movilidad humana? Bueno, la movilidad humana, digamos que tiene diferentes descripciones, si lo vemos desde la parte académica, pero a nivel realidad es, digamos, todo tipo de desplazamiento de las personas, ya sea un desplazamiento interno, un retorno que ahorita coyunturalmente lo estamos viendo más, un desplazamiento transfronterizo, desplazamientos familiares. Es toda esta parte en la que las personas se ven obligadas, cuando hablamos de movilidad humana, sobre todo con la perspectiva de derechos humanos, muchas veces lo abordamos desde estructuras de desigualdad, ¿no? Cuando hablamos de esta movilidad humana es gente que viene o que va saliendo de sus comunidades de origen
porque no se pueden quedar ahí. Y también cuando hablamos de movilidad humana, aunque suene un poco contradictorio, hablamos de la inmovilidad, de las personas que no se pueden quedar, ya sea por aspiraciones, capacidades o el mismo contexto frágil en el que viven. ¿Cuál es el nexo entre movilidad humana y cambio climático con la migración? Cuando hablamos de movilidad climática, hablamos que es multicausal y también que intensifica patrones de vulnerabilidad, justamente con lo que decía en la pregunta anterior de parte de qué entendemos por movilidad humana y todo este tipo de desplazamientos. Cuando, digamos, unimos el factor de cambio climático, hablamos también de todas estas, digamos, patrones climáticos, fenómenos climáticos que intensifican estas vulnerabilidades, llámese sequías, llámese inundaciones, llámese sismos, llámese también estos desastres socioambientales, porque ya no se dicen naturales, que quiero hacer también aprovechar para hacer este comentario, porque realmente no son desastres naturales, no es la naturaleza, que no es por la naturaleza tal cual que ocurren estos desastres, sino que también tiene mucho que ver la acción del ser humano, ¿no? Justamente cómo estamos tratando nuestras tierras, cómo estamos expropiando y también extrayendo los recursos naturales, que eso también va degradando mucho el uso de suelo y también va generando estos desastres socioambientales. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, el nexo de cambio climático y movilidad humana, también hablamos de una falla del Estado de alguna forma, o también de una falla digamos, del trabajo de la tierra, también de cuidar los espacios en los que vivimos y convivimos, y también la falta de reconocer a la naturaleza como un actor importante dentro de nuestro vivir, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos también de este nexo, nos referimos a que es importante identificar a las comunidades rurales, a identificar, por ejemplo, las comunidades costeras, que son las que son normalmente más propensas a verse obligados a salir de sus comunidades porque ya no tienen o medios de vida o incluso ya ni siquiera pueden subsistir por cómo están los territorios. Pero también en estos casos, como lo mencionaba en la pregunta anterior, se vive también el caso de inmovilidad climática, que también sea por temas de arraigo o culturales, o también porque justamente en estos desastres socioambientales o en estos fenómenos de variabilidad climática, las personas quedan tan empobrecidas o quedan sin medios de comunicación, digamos, a nivel terrestre o marítimo que les permita salir de sus comunidades. ¿Y cuál es el aporte de ayuda en acción de ustedes con la movilidad humana y cambio climático? Desde Ayuda en Acción abordamos el nexo entre movilidad humana y cambio climático desde diversas aristas. Digamos que a nivel primario o transversal, nosotros trabajamos toda nuestra línea de movilidad humana desde el triple nexo, desde la parte también de desarrollo, desde la parte también de ayuda humanitaria, desde una parte también de fortalecimiento y generación de conocimiento. Y en esa parte, digamos que intentamos abordar todo desde lo local hasta incluso lo global. Primero tenemos un trabajo con comunidades muy importante en la cual se busca combatir o digamos generar procesos de adaptación en las comunidades para que el migrar no sea la única medida de adaptación que encuentren estas comunidades para poder vivir y sobre todo vivir dignamente. También tenemos este segundo proceso en el cual ya es una generación de conocimiento que trabajamos también con muchas alianzas. Somos parte de un colectivo de justicia climática y migratoria que se denomina CAT a nivel regional de Latinoamérica, que junto con este colectivo, pero también con otras organizaciones y también desde Ayuda en Acción en esta parte de generación de conocimiento, hacemos una apuesta por generar sensibilidad y fortalecimiento de capacidades tanto para tomadores de decisiones y tomando como protagonismo a las comunidades. Por mencionar algunos hitos, estamos trabajando a nivel regional, tuvimos una serie de webinarios sobre cambio climático y movilidad humana, donde las comunidades eran las que facilitaban estos webinarios, igual se los podemos compartir después si es de su interés estos materiales que se han construido, y justamente lo importante para nosotros es que no solamente es lo que decimos como organización, sino cómo acompañamos este proceso. Entonces, por eso planteaba que empezamos desde lo territorial, luego también desde la parte colectiva y en esta parte de generación de conocimiento, poniendo a las comunidades en el centro, no solamente de nuestro accionar, sino también de ser las propias voceras y voceros de sus realidades. Y tenemos este tercer escenario, que es la parte más global, donde hacemos procesos de incidencia y que también es esta parte de fortalecimiento de capacidades para tomadores de decisiones. Hemos hecho un foro regional aquí en la antigua Guatemala, donde juntamos en el marco de la Conferencia Regional sobre Migraciones a diferentes tomadores de decisiones en toda la región de Mesoamérica, incluyendo República Dominicana, que es el proyecto Mesoamérica,
También invitamos a academia, estuvieron presentes también comunidades, también por este eje que les mencionaba que es importante para nosotros, y también estuvieron presentes diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto este colectivo CAT, pero también de la Red Regional de Organizaciones Civiles para la Migración. Este evento, que fue justamente hace un par de meses, fue acompañado por el gobierno de Guatemala bajo la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migraciones, y creo que ha sido un hito importante porque también ha sido llevar lo que les decía el primer componente, desde el trabajo territorial hasta el trabajo de las comunidades a nivel de fortalecimiento de capacidades, allá un nivel de incidencia de foro regional que también nos llevó hacia el foro de examen de migraciones internacionales que acaba de ser en Nueva York a principios del mes pasado, el día de mayo, y en ese foro de exámenes de migraciones internacionales tuvimos, digamos, dos objetivos y también dos logros. El primero fue hablar sobre estos hitos que ya les iba mencionando, tanto del Foro Regional de Guatemala y el trabajo que se ha hecho con la Conferencia Regional sobre Migraciones, pero también poder hacer un compromiso a nivel regional sobre seguir impulsando el abordaje entre el nexo de movilidad humana y cambio climático desde los estados y desde la sociedad civil, que es una característica que tiene este FEMI que se llaman pleches. Y en estos pleches logramos posicionar uno enmarcado por la CRM, avalado por el gobierno de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que justamente nos lleva a buscar un compromiso compartido para poder seguir encontrando formas de atender el nexo entre movilidad humana y cambio climático. Entonces, digamos que hemos llegado desde lo territorial hasta lo global en el trabajo que hemos realizado desde Ayuda en Acción. ¿Es posible unir una sola agenda entre clima y territorio y movilidad humana? Es posible y aparte es muy necesario. O sea, es importante para nosotros seguir haciendo esta apuesta de que todo lo que se construya a nivel desde las comunidades también se ha interpretado desde un nivel de territorio, porque justamente no es una manera, cuando hablamos de movilidad climática, por ejemplo, no estamos hablando de una movilidad abstracta, o incluso la misma movilidad humana no es abstracta, viene desde un territorio, vienen desde comunidades específicas, y esto justamente es lo que nos lleva a tener que unir estas agendas desde lo territorio, entendido también desde una identidad cultural. Por citar un ejemplo, por ejemplo, las comunidades que viven en comunidades costeras o cerca de la costa, tienen también una forma tanto de ver la vida culturalmente e incluso de producir muy específica vinculada con el mar o con los cuerpos de agua cercanos. Entonces, cuando hablamos de una movilidad que les obliga a salir, ya sea tanto por esto que hemos hablado de las variaciones climáticas, fenómenos naturales, desastres socioambientales, cuando se reubican en otros espacios que ya no tienen esta misma característica territorial, pues también vemos que hay una pérdida cultural y de identidad de las comunidades que es muy grave y que también tenemos que combatir de forma colectiva y compartida, como le decía, tanto a nivel de comunidades, sociedad civil y gobiernos. Y es por eso que se vuelve tan importante tener que unir la agenda de territorio, cambio climático y movilidad humana. ¿Cuáles serían los desafíos emergentes de la movilidad humana en contextos de cambio climático? Pues digamos que entre emergentes e históricos, algo que estamos viendo, y lo hablo aquí desde Guatemala ahorita en donde estoy, es el corredor seco centroamericano. Este corredor seco, digamos, por eso digo que es emergente y aparte también es histórico, es un espacio donde viven muchas comunidades rurales, pero que también ha ido sufriendo los diferentes fenómenos, tanto el niño como lo que es el niño y la niña, que van generando estas sequías, pero también estas inundaciones y van haciendo esta degradación de suelo, van perdiendo también, o sea, digamos que cuando hablamos del corredor seco centroamericano, no solamente hablamos de esta variabilidad climática, sino también de la inseguridad alimentaria que empiezan a vivir muchas de estas comunidades. Y es también por eso que hablamos de la intensificación de patrones y de la parte multicausal de cambio climático y movilidad humana y cómo es este nexo, porque justamente no solamente es cuando el Estado ha fallado, cuando es un Estado fallido en las mismas comunidades que son empobrecidas o vulnerables, sino que también estas mismas variabilidades climáticas llegan a afectar mucho más estos patrones, digamos, ya de vulnerabilidad que tienen las personas y justamente llevan a derivar a que tengan que buscar medidas de adaptación que muchas veces llegan a ser esta movilidad o inmovilidad.
Y es ahí donde esto, pues digamos que, para hablar en emergentes, pues yo pensaría mucho en este fenómeno niña y niño que estamos viviendo en el corredor seco centroamericano, pero también en la variabilidad climática que estamos viendo a nivel global, ¿no? En espacios, y por ejemplo, ahorita que estamos en junio, hay muchos países que dicen, no, es que ahorita ya no debería estar lloviendo como está lloviendo, o ya no debería ser el calor que está haciendo, o debería ser frío, y estamos viendo que en todo el mundo están esperando una norma climática a la que ya estaban acostumbrados, pero ya tenemos un par de años en lo cual esa norma ya no se ha cumplido y eso afecta no solamente a nivel, digamos, de la cotidianidad, pero también está afectando a los campos, a la forma de cómo producimos, a la forma de cómo se están haciendo los productores y los medios de vida para poder subsistir. ¿Y se conoce cuáles son los perfiles de las personas migrantes que se identifican con mayor frecuencia en este caso de movilidad por cambio climático? Sí y no. Hicimos un estudio hace ya un par de años donde una de las conclusiones que sacábamos es que cuando hablábamos de movilidad climática nos dábamos cuenta que tiene rostro de mujer. Y digo que sí y no porque justamente cuando entrevistábamos a estas personas, no muchas de ellas se identifican que son migrantes por cambio climático. Y esto se debe a que hay como diferentes razones por las que migran, por lo mismo que ya decía inicialmente, al ser multicausal, ¿no? Cuando a veces también identifican que hay pérdida de seguridad alimentaria, cuando también hay un tema de seguridad física o integridad o violencia de género, pues se cruza también con estas variables de cambio climático. Pero veíamos que tenía rostro de mujer porque las mujeres y los jóvenes eran las personas más sensibles a identificar que sí era un tema también de cambio climático. La mujer en la cotidianidad se daba cuenta que, oye, donde yo iba a sacar agua al pozo, normalmente podía sacar 2 a 3 cubetas y ahora me ajusta para una en toda la comunidad, ¿no? O también se daban cuenta que los cultivos que tenían para subsistir el día a día con su familia ya no se daban o empezaban a tener como más rezagos en su forma tanto de la cosecha o de la siembra, por el tema de cómo estaba haciendo el uso de suelo. Entonces, por eso también decimos que tiene un perfil de mujer, porque son ellas las que son más, cuando el momento de entrevistarlas, que identificaban más que el cambio climático, ella era una de las razones por las que migraban. Pero no, eso no excluye que otro tipo de poblaciones también estén migrando por cambio climático, pero no lo alcanzan a distinguir también porque falta información y falta sensibilización en estas comunidades, y también por eso decía en la pregunta anterior que es importante hacer este fortalecimiento de capacidades y poder seguir socializando sobre la realidad que implica migrar por cambio climático. ¿De qué manera una acción desde lo local se convertiría en un compromiso global cuando hablamos de movilidad humana y cambio climático? Bueno, retomando lo que les platicaba anteriormente, creo que es tener como mirada central tanto de las organizaciones que acompañamos, tomadores de decisiones, que las personas afectadas son protagonistas de soluciones. Y en esta parte lo veo como desde lo local, es que desde lo local se tienen que construir estas soluciones y llevarlos a agendas donde puedan ser escuchadas y escuchados. Y entonces es por eso que también buscamos que no solamente sea acompañarles en el tema de su realidad o en el tema desde lo local, sino que desde este acompañamiento lo transformamos en acciones que se puedan llevar hasta lo regional e incluso hasta lo global. Como les decía, un claro ejemplo de lo que hemos hecho desde Ayuda en Acción es que tenemos el acompañamiento territorial en comunidades desde El Salvador, Costa Rica, Guatemala, México, y esto también lo estamos traduciendo en acciones colectivas que se están llevando a diversos foros en el marco no solamente de la Conferencia Regional sobre Migraciones, sino también incluso en los foros nacionales, donde cada una de las oficinas también tiene presencia. Y desde estos foros nacionales y regionales estamos construyendo una agenda global, tanto de sensibilización y generación de conocimiento, pero también de incidencia. Y creo que también esto que acabamos de, digamos, de estrenar, este logro de los pledges que se acaban de aprobar en el marco del Foro de Examen de Migraciones Internacionales en Nueva York, es una respuesta global o digamos una oportunidad global que nos brinda llevar desde lo local, llevar la realidad local a este tipo de espacios. A futuro, como organización internacional, ¿qué proyecciones de trabajo se tienen y si están enfocadas en fortalecer en materia de movilidad humana dentro de una coyuntura cada vez más compleja y sistemática de migración? Bueno, sabemos que ahorita cuando abordamos el tema de movilidad humana en diversos espacios, llegamos a encontrar diferentes, digamos, perspectivas o abordajes de lo que se tiene que hacer actualmente a nivel de movilidad humana, por decir
pues una parte de esta realidad pues son justamente estas políticas más restrictivas, esta externalización de fronteras, un poco más de cierres en parte de algunos estados, pero desde Ayuda en Acción seguimos con la apuesta de que se tiene que abordar la movilidad humana desde una perspectiva de desarrollo. Primero, pensando que las personas, y es parte también de nuestra proyección a futuro, es generar oportunidades para que las personas puedan desarrollarse plenamente en las comunidades de destino y también en las comunidades de retorno. Actualmente estamos trabajando en algunos países de la región con personas retornadas, estamos trabajando también el tema de integración socioeconómica, tanto en zonas fronterizas, pero también en las zonas centros de los países. Tenemos un modelo en México que también ahorita está creciendo, que son las casas de transición, que les llamamos así justamente a estas oportunidades que se les da a las personas identificadas en fronteras que ya tienen toda una aspiración de quedarse en México, que ya tienen también sus papeles regulados y que también se les acompaña en esta parte de la regulación de esos papeles. Y en estas casas de transición se les da todo un espacio para poder quedarse y poder encontrar trabajo, poder encontrar vivienda, sin caso de que vengan infancias, poder encontrar también sistemas educativos a los que se puedan insertar. Entonces, para nosotros es importante seguir teniendo esta proyección a futuro, de trabajar tanto una atención directa hacia las personas que retornan, siguen migrando y que llegan a las comunidades de destino. Tenemos también una apuesta con Infocaminantes, que es una plataforma junto con el JR CELAC, que es brindar información, digamos, acertada y efectiva para las personas y sobre todo informada para las personas que deciden migrar, que es lo que llamamos nosotros la protección en corredores migratorios. Seguiremos trabajando también en fronteras para poder brindar tanto esta información y protección a las personas en corredores migratorios. Y el tema también que les decía es el de generación de conocimiento, no solamente a nivel desde la academia, que también nosotros consideramos muy importante nuestra alianza con la academia, pero poder trasladar todo lo que construimos con la academia a temas de sensibilización, a poder continuar haciendo estos webinarios, a poder seguir haciendo una apuesta también regional de alianzas y de colectivizar esta lucha con otras organizaciones como es la ROCOM, como es el Bloque, como es la misma, y en estos marcos de espacios políticos como es la misma CRM, como es el FEMI, como es el Action Committee. O sea, digamos que hay diversas acciones que vamos a seguir impulsando y que vamos a seguir también construyendo desde lo territorial hasta lo global. ¿Cómo podemos saber o tener más información sobre el accionar nacional, regional y también global que la Fundación Ayuda en Acción realiza? Bueno, en primera instancia yo les invitaría a seguir todas nuestras redes sociales, Ayuda en Acción, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, a acceder a nuestra página web de Ayuda en Acción, sobre todo en este próximo mes, porque todo lo que les he estado contando también va a salir, digamos, como una primicia, porque estamos haciendo ahorita, digamos, algo que yo le llamo una revista de movilidad humana, sobre todos estos hitos que hemos tenido a lo largo de este último año, en el cual visibilizamos estas tres líneas, ¿no? La de protección en corredores migratorios, integración socioeconómica y movilidad climática. Y hablamos un poco del trabajo que se ha ido realizando, digamos, en el marco del proyecto que tenemos con el Centro de Formación de Cooperación Española, pero nuestras mismas redes van a poder encontrar lo que se hace más allá del marco de este proyecto y creo que va a ser para ustedes también información muy valiosa. Muchísimas gracias por su tiempo, un gusto haberla saludado. Buenas noches. Muchas gracias, Roxana, a la orden. Un gusto, gracias por estar acá. Vamos a la pausa y ya volvemos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos.
juez federal de Estados Unidos declaró ilegales varias medidas migratorias impulsadas por Donald Trump que afectaban a ciudadanos de 39 países. Un juez federal de Rhode Island declaró ilegales varias políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, que mantenían suspendidos procesos de asilo y otros beneficios migratorios para ciudadanos de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio. La resolución judicial concluye que las medidas dejaron a miles de personas en un limbo legal al impedirles avanzar en solicitudes relacionadas con asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía. El juez John McConnell Jr. consideró que las acciones fueron arbitrarias y contrarias a las leyes migratorias vigentes. Según el fallo, las restricciones se aplicaron principalmente en función del país de origen de los solicitantes, situación que el tribunal calificó como discriminatoria. Las medidas habrían sido implementadas tras un incidente de seguridad ocurrido en Washington en 2025 y afectaban, entre otros, a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití, Antigua y Barbuda y Dominica. La decisión fue celebrada por organizaciones defensoras de migrantes y sindicatos que participaron en la demanda. Los grupos consideran que el fallo restablece derechos fundamentales para miles de personas que permanecían sin respuesta sobre su situación migratoria en Estados Unidos. El flujo migratorio de hondureños hacia los Estados Unidos registra una disminución durante 2026, según datos de autoridades migratorias y organismos regionales. De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las aprehensiones de hondureños intentando ingresar de manera irregular a territorio estadounidense cayeron un 77% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las autoridades atribuyen esta reducción al endurecimiento de las políticas migratorias y al incremento de controles fronterizos en la región. Por otra parte, Honduras también refleja una fuerte caída en el tránsito de migrantes extranjeros que cruzan el país rumbo al norte del continente. Datos del Instituto Nacional de Migración indican que en lo que va de 2026 ingresaron de manera irregular al país 2.154 migrantes extranjeros, una reducción del 81% frente a los 11.381 reportados en el mismo periodo de 2025. Las autoridades detallan que la mayoría de migrantes en tránsito provienen de Venezuela, Cuba y Haití, aunque el flujo ha disminuido considerablemente por mayores restricciones migratorias implementadas en Centroamérica y Estados Unidos. Expertos consideran que el temor a deportaciones y las nuevas medidas de vigilancia han provocado que menos personas intenten realizar la ruta migratoria de forma irregular. Sin embargo, pese a la reducción de las cifras, miles de hondureños continúan viendo la migración como una alternativa ante la falta de empleo y oportunidades económicas en el país. Para el sur de la frontera, Génesis Reyes. En Honduras, organismos internacionales y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional impulsan una ley para la búsqueda de personas desaparecidas. Una nueva esperanza podría encenderse para los familiares de hondureños que desaparecieron tras tomar la ruta migratoria. Desde el Congreso Nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos impulsan una propuesta de ley orientada a fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas tanto dentro como fuera del territorio hondureño. Se trata de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una iniciativa que busca brindar protección jurídica a las personas no localizadas y a sus familiares, además de establecer obligaciones al Estado en materia de búsqueda, localización e identificación de personas. Es una ley que se ha trabajado desde hace ya varios años y que viene a apoyar en la búsqueda de las personas desaparecidas, pero también La propuesta se fundamenta en los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como el derecho a la justicia, a la búsqueda inmediata, a la verdad, a la reparación integral y a las garantías de no repetición para las víctimas y sus familias. Asimismo, contempla el derecho a los familiares de recibir apoyo y asistencia integral. También reconoce la facultad de las personas fallecidas a la restitución de su identidad y al trato digno de sus restos. Además,
incluye una figura de declaración de ausencia como medida provisional para definir la situación legal de la persona no localizada y proteger tanto sus derechos como la estabilidad económica de su familia mientras no se conoce su paradero. Con el tema de los migrantes desaparecidos, lo que se puede hacer es un resarcimiento a las familias. Me parece que por ahí va el camino de darle protección a las familias, de buscar el camino de que las familias estén bien. Familiares de personas desaparecidas consideran que la aprobación de esta ley representaría un paso importante para acceder a la justicia y fortalecer los procesos de búsqueda. Busco a mi mamá que emigró en el 2007 y hasta el día de hoy tiene 19 años de haber migrado y 13 años de haber desaparecido. Tener justicia, exigir justicia con nuestros desaparecidos a lo interno y a lo externo del país. Esta iniciativa contempla 4 elementos fundamentales: la creación de una comisión interinstitucional de protección y búsqueda de personas desaparecidas, la adscripción a las Secretarías de Desarrollo, Justicia y Descentralización, la implementación de un sistema nacional de información que centralice los casos y la creación de un consejo consultivo integrado por familiares de víctimas para garantizar su participación en los procesos de búsqueda. Las autoridades de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional señalaron que esperan que el proyecto pueda ser aprobado por el Pleno Legislativo antes de finalizar agosto. La misión es que para el 30 de agosto, que se conmemore el Día de los Desaparecidos, podamos ya estarlo ya dictaminado y en el Pleno pues pudiendo tener una sesión en donde sea aprobado. Según registro de los diferentes comités de familiares de migrantes desaparecidos, Honduras contabiliza actualmente 887 casos de personas no localizadas tras emprender la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. Para el sur de la frontera, Francis Toledo. Ya volvemos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Y las autoridades hondureñas prevén un incremento significativo en el número de compatriotas o de hondureños retornados durante los próximos meses como consecuencia de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos. Son números proporcionados por el Instituto Nacional de Migración que definitivamente sí señalan que obviamente como producto de una política interna de Estados Unidos, como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos en este momento, su plataforma de lo que ellos consideran la migración ilegal es un tema muy importante políticamente hablando desde el punto de vista de Estados Unidos. En eso la incidencia que Honduras, como un país amigo y un país aliado de Estados Unidos puede tener, pues es prácticamente nula, ¿verdad? Es decir, son decisiones internas del gobierno de Estados Unidos en ese sentido. Y sí entendemos que en el mes, por ejemplo, de junio, vamos a tener un importante número de deportados hondureños retornando al país.
Y el 86% de los guatemaltecos deportados desde Estados Unidos y México este año logró trabajar antes de ser retornado a su país. Un total de 22.998 guatemaltecos retornados reportaron haber trabajado en Estados Unidos o México. La mayoría de los retornos se concentra en ocupaciones manuales y técnicas, con la construcción como actividad predominante. La mayor parte de quienes trabajaron en el exterior son hombres adultos, siendo un 90%, lo que refleja patrones laborales y de movilidad por género. Los números muestran habilidades técnicas y adaptabilidad. Los principales conocimientos de los compatriotas retornados son construcción, cocina, jardinería, agricultura y pintura. Los 5 principales departamentos que concentran retornados con experiencia laboral en el extranjero son Huehuetenango con 4.655 retornos, San Marcos con 3.334, Quiché con 2.499, Quetzaltenango con 1.650, Petén con 1.350. Y la Casa Blanca lanzó un mapa de arrestos de migrantes y los comparó con extraterrestres. La Casa Blanca inauguró una página web dedicada a la inmigración ilegal, en la que presenta a millones de indocumentados que viven en Estados Unidos bajo el término aliens, jugando con el doble significado de la palabra en inglés, que puede referirse tanto a extraterrestres como a extranjeros. El sitio muestra un mapa interactivo del país norteamericano, que según la administración actualiza en tiempo real el número de arrestos de personas indocumentadas. Con letras de color verde fluorescente y fondo negro, el sitio se inspira de la fascinación en torno a los supuestos encuentros con extraterrestres, otra de las iniciativas del presidente Donald Trump, que ha ordenado la desclasificación de miles de documentos sobre el asunto. En el texto de la página, el gobierno sostiene que durante décadas los extranjeros han vivido dentro de la sociedad estadounidense, compartiendo espacios cotidianos como vecindarios, tiendas y escuelas, pero afirma que no pertenecen al país debido a su situación migratoria irregular. De acuerdo con datos oficiales citados por el Centro de Análisis Pew Center, unos 52 millones de migrantes, es decir, personas nacidas fuera de Estados Unidos, viven actualmente en ese país. De ese total, casi la mitad obtuvo la nacionalidad, mientras que una cuarta parte cuenta con residencia legal permanente. Las cifras también indican que alrededor de 14 millones de personas se encuentran en condición irregular, un nivel considerado récord histórico, según datos de 2023. Además, 1 de cada 5 trabajadores en Estados Unidos es migrante. La política de redadas masivas impulsadas por el gobierno de Trump ha generado amplias movilizaciones y tensiones con varios estados gobernados por demócratas, que se han negado a colaborar con la agencia migratoria ICE y con agentes de la patrulla fronteriza. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.